Ya se lo anunciábamos, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Al respecto, fíjese que la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y también la Unión Internacional contra el Cáncer establecieron pues precisamente que cada 4 de febrero, un día como hoy, se celebre el Día Mundial contra el Cáncer, esto con el objetivo de aumentar la concientización y también movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y del control de esta enfermedad. Esto porque se estima que aproximadamente, vea estas cifras, realmente alarmantes, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida tendrá cáncer. Y es que cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9.6 millones de muertes al año. Según el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, los habitantes de la Ciudad de México y su área conurbada son más susceptibles a desarrollar cáncer de mama y de próstata debido a que respiran compuestos orgánicos que están en el aire y que detonan el aumento de tumores cancerígenos. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? La alimentación es un factor fundamental, una alimentación sana y balanceada. Para hablarnos al respecto, hoy tenemos en el estudio de Café Capital a Bonitsu Coria Torres. Ella es nutrióloga de alta especialidad. Bienvenida, muchísimas gracias, Bonitsu, por acompañarnos. Gracias, Ale, gracias por el espacio. Pues parte de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud da en este día, el Día Mundial contra el Cáncer, en un tema de prevención, es mantener un estilo de vida saludable, hablando particularmente de la alimentación. ¿Es así? Cuéntanos. Es correcto. A mí este punto me parece extraordinario y fantástico porque la alimentación puede curar muchísimas cosas, prevenirlas, y en este caso pues le toca el turno al cáncer, y es que la prevención en cuanto a alimentación se trata es súper importante. Comer frutas y verduras nos ayuda muchísimo, y es que vitaminas y minerales son las que se encuentran en ellas. Pero hay como un binomio de alimentación y cáncer, porque por un lado tenemos unos alimentos que son cancerígenos, es decir, los malos del cuento, y hay otros que son alimentos que nos protegen, es decir, los buena onda, los que nos van a ayudar. Oye, ¿y cómo podemos recibir esta información de manera que podamos pues comportarnos de lo más cotidiano posible en nuestra alimentación? Es muy común ahora escuchar a personas pues que están alarmadas, asustadas: no comas nada enlatado, no comas embutidos, esto te genera cáncer, no tomes refresco. ¿De qué manera podemos recibir esta información generando conciencia pero no alarmándonos de más, indebidamente? Fíjate muy bien, Ale, que la sal de los alimentos industrializados o los nitros y los nitratos que están en los embutidos se está relacionado con el cáncer de colon y cáncer de mama, porque aumenta las posibilidades también de cáncer de estómago, porque atrofia la mucosa del estómago, y eso genera que todos estos alimentos, todas estas sustancias cancerígenas no se puedan absorber correctamente en nuestro cuerpo y empiecen a formar un metabolismo acelerado de esas células. ¿Es necesario solamente adquirir y consumir todos estos productos de tipo orgánico para estar en un estado de vida saludable, o cuál sería la medida de lo saludable, esta media? Yo creo que más bien va en cuestión de equilibrar. De porciones. Por ejemplo, quitar alimentos ricos en grasas, quitar el alcohol, el tabaco, y mientras nosotros podamos tener un consumo de verduras y de frutas como kiwis, espinacas, nueces, almendras, aceite de oliva, será una alimentación bastante saludable sin tener que recurrir precisamente a algo caro, porque es un poco, no es tan accesible para la mayoría. Qué importante es la prevención. Hablando del tema del cáncer, dábamos a conocer cifras en el mundo. Se calcula que aproximadamente hay 43.8 millones de personas que se recuperaron del cáncer y 5 años después continúan con una vida pues relativamente normal. ¿Por qué es importante acudir al médico con un especialista cuando notamos algo diferente en nuestro organismo como una medida de prevención, y qué tanto lo hacemos? La realidad es que la alimentación en este caso es fundamental, porque cuando nosotros nos diagnostican cáncer, el cuerpo se somete a un estrés constante y hay una pérdida de músculo, hay muchas deficiencias nutricionales. Después de estos 5 años se ha visto que siguiendo una alimentación balanceada genera que el cuerpo se pueda recuperar más fácilmente, que tenga todas estas herramientas para poder hacer las actividades diarias, ¿no? Porque se les cae el cabello, porque la tez ya no tiene el mismo color, porque hay náuseas, porque hay falta de apetito. ¿Tú consideras que en México, tú que trabajas en el ámbito de la salud, pues existen las herramientas, los apoyos y los tratamientos adecuados en nuestro país para tratar a los enfermos de cáncer en general?
La verdad es que falta mucho, tenemos mucho por hacer, pero hay muchas asociaciones y hay muchos hospitales en los que pueden acudir las personas a acercarse para que nosotros como profesionales de la nutrición podamos brindarles herramientas necesarias para que puedan hacer una alimentación saludable y que no sea cara. Y también romper con estos enfoques, pues a veces ya súper arraigados y establecidos de a mí no me va a pasar, yo soy una persona sana, en mi familia nunca se ha dado ningún caso de cáncer, por lo tanto no voy al médico, no practico un estilo de vida saludable. Hay que romper con estos paradigmas. Así es. 1, cuidarse, tener un peso saludable es bien importante. Y la realidad es que México no tiene una cultura de hacerse un chequeo constante, ir al nutriólogo para saber que esté dentro del peso, y eso es muy importante. 2, hacer ejercicio, al menos 30 minutos diarios o 10,000 pasos diarios. La gente está muy acostumbrada a estar en casa, estar en la oficina sin tener una actividad constante. Y la otra es exactamente esto, alimentarse, estar en constante capacitación, ver qué podemos comer, cuáles no. Bueno, finalmente estos días pues sirven para eso, para reflexionar, para informarnos pues al respecto de cómo mantener un estilo de vida más saludable y en este caso en el Día Mundial contra el Cáncer, pues prevenir esta letal enfermedad. Muchísimas gracias, Bonitzu Coria Torres, nutrióloga de alta especialidad, por acompañarnos este día a conversar sobre la relación que hay entre lo que consumimos y el cáncer. Muchísimas gracias. Gracias, Ale.